¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos al Día Después. Este análisis que vamos a hacer en CNN Chile sobre los resultados de las elecciones presidenciales, parlamentarias, de consejeros regionales de ayer y sobre todo el nuevo escenario político que se abre desde hoy en adelante en Chile junto a Mónica Rincón. Daniel Matamala, hoy vamos a analizar primero nosotros el tema de las cifras, repasarlas porque no todos vieron las cifras finales y las cifras fueron cambiando abruptamente durante la jornada y en otros casos lentamente, pero dando vuelcos en resultados como por ejemplo en Santiago Oriente. Y a propósito de Santiago, vamos a tener después en el siguiente bloque invitados a 3 de los 4 ganadores en la región metropolitana. Pero comencemos de inmediato revisando cifras. Sí, porque hubo grandes sorpresas en muchos aspectos, pero vamos a partir por la elección presidencial. La primera gran pregunta era si Michelle Bachelet iba a lograr o no ganar en la primera vuelta. No lo logró, pero sí obtuvo una amplísima diferencia sobre Evelyn Matei. Vamos a revisar las cifras definitivas de cuáles fueron los datos. Cambiando esto porque lo queremos ver primero. Después. Ahí está. Aquí están los resultados finales de la elección. Obviamente quitamos a Michelle Bachelet con 46,67%. Quedamos un minuto en eso, en esa cifra. Es muy similar a la cifra que obtuvo la propia Michelle Bachelet en las elecciones presidenciales del 2005, en la primera vuelta, cuando también logró elegirse. ¿Cuál es la diferencia? Que esa vez los votos de la derecha entre Piñera y Lavín, que eran sus dos contendores, sumaban incluso más que la cifra de Bachelet, y por eso había cierta incertidumbre de cara a la segunda vuelta, de si la derecha iba a ser capaz de unificar sus votos. Ahora, en cambio, el escenario político es muy, muy diferente, aunque, insisto, los votos de Bachelet, 3 millones, son más o menos los mismos. Sí, no es el caso de lo que ocurre en la otra vereda, porque tenemos a Evelyn Matei con un 25,01%, solo Arturo Alessandri obtiene menos votos desde el retorno a la democracia, me refiero como un candidato de derecha, hay otros candidatos que han superado ampliamente esa barrera, de hecho tenemos a uno que marcó historia en eso, sí, pero en fin, me refiero a que desde la centro derecha nunca un candidato había marcado tan bajo, salvo Arturo Alessandri, como les mencionaba. Pero uno incluso podría hacer el ejercicio de sumar, esto es arbitrario lo que estoy haciendo, pero uno incluso podría hacer el ejercicio de sumar todos los votos de Franco París, ese 10,11% que lo dejó en el cuarto lugar. Aún así, queda una distancia muy grande de Michelle Bachelet, sin considerar además que tiene, yo estoy poniendo en el peor de los escenarios para Michelle Bachelet, es decir, que Evelyn Matei lograra tomar para ella, algo que no necesariamente va a ser así, todos los votos de Franco Parisi y que Michelle Bachelet no sacara ninguno de los votos de los otros candidatos que tienen una connotación más de izquierda. Aún así, en ese caso, hay 9 puntos o un poco más que los separan a una y otra candidatura. Aún así. Sí, es un escenario de segunda vuelta inédito. Quedémonos en el análisis de Bachelet y Matei. Inédito porque, claro, hemos tenido segundas vueltas en todas las últimas elecciones. Lagos-Lavín, luego el 2005 Bachelet-Piñera, luego el 2009 Piñera contra Frey. Pero todas esas elecciones bastante competitivas. El 99, de hecho, Lagos y Lavín empataron en la primera vuelta. Bueno, y en el caso de Piñera contra Frey se veía que podía echar mano de alguna manera a ese 20,1% que había obtenido Marco Enríquez Humínemi, que dio un 6% a Jorge Arrate, que también podía echar mano de alguna manera, no todos, pero gran parte de esos votos, aun cuando sabemos Marco Enríquez Humínemi en esa ocasión le traspasa a última hora y ni siquiera, sin nombrarlo incluso, los votos. Pero en lo concreto había un electorado para dónde crecer. La pregunta es, ¿para dónde crece ahora Evelyn Matei? Exacto, ellos han dicho que, y lo dijo la propia Evelyn Matei haciéndose cargo de las dificultades esa noche, que incluso ya iba a ir a buscar a la gente que votó por Michelle Bachelet. Es la única manera de tratar de emparejar esta elección. Y además la gente, por supuesto, que no votó en el día de ayer. Ya vamos a hablar de la participación, que es otro tema. Pero es un escenario de segunda vuelta, por lo tanto, muy inédito, porque es un escenario que a primera vuelta parece muy poco competitivo entre una candidata que logró 3 millones de votos y otra que logró solamente 1.600.000. Son 4 semanas de campaña y en estas 4 semanas de campaña el desafío para Evelyn Matei es intentar revertir esta percepción de que esto ya es carrera corrida e intentar, creo yo, dar algunos golpes de efecto que de alguna manera vayan marcando un escenario nuevo. Esto que siempre dijo la derecha de que la segunda vuelta era una nueva elección, bueno, eso tienen que probablemente rápidamente generar esa incertidumbre o esa duda con respecto a que no es sencillamente una repetición de la primera vuelta. Ahora, hay dos cosas también que mencionar. Por un lado, el primer golpe, que no es de efecto precisamente de Evelyn Matei, tiene que ver con este cortar puentes que hizo Franco Parisi diciendo en la misma noche la elección, primero, que él no iba a votar en segunda vuelta y segundo, que no creía que una persona, él dijo así, tan mala como Evelyn Matei debiera llegar a la presidencia. Por lo tanto, cortó puentes y del lado del comando de Evelyn Matei probablemente le respondieron en un tono que tampoco ayuda mucho. De hecho, fue desautorizado de alguna manera por Lili Pérez, su vocera, y me refiero a Jorge Sanján, quien dijo que maricón o mariconcito era el que trataba mal a una mujer, haciendo referencia a Franco Parisi. No es la forma, en todo caso, de captar a ese electorado, por más que en el discurso público el comando de Evelyn Matei salga a decir los votos no tienen dueños, ellos saben que necesitan, y no es cortando puentes cómo van a llegar a ellos. Pero hablemos de otra cosa importante que se definía ayer, y era el tercer
lugar. Así es, fue la disputa más cerrada de ayer entre Franco Parisi y Marco Enrique Sominami, una disputa que tenía un poder simbólico muy interesante por las proyecciones políticas que podían tener ambos. Finalmente Marco Enrique Sominami logra claramente con el 10,98% de los votos ser tercero contra el 10,11% de Franco Parisi. A uno siempre le quedará la duda de qué tan alto llegó realmente Franco Parisi, qué tan cerca estaba de Belin Matei en el momento en que Matei decide lanzar la ofensiva en su contra, una ofensiva calculada. Se sabía que le iba a costar en la segunda vuelta para agarrar esos votos, pero en su momento la decisión que toma Belin Matei es que tenía que correr ese riesgo porque estaba con la posibilidad de quedar tercera, lo que hubiera sido un desastre. Parisi, por lo tanto, no logró sus objetivos principales, se queda con el 10%, y es interesante también la diferencia en la forma en que se plantean Enrique Sominami y Parisi después de no lograr ninguno de los dos sus objetivos. Ambos querían pasar a segunda vuelta, pero la forma en que se plantean y la forma en que, de alguna manera, hacen ese discurso que es importante para su futuro político fue diametralmente opuesta entre ambos. Claro, porque uno proyecta y el otro no. Uno cierra la puerta por fuera de la casa y se va de vacaciones, por decirlo de alguna forma, y el otro no. Me refiero a Franco Parisi diciendo yo no voy a votar en esta segunda vuelta, no solo eso, sino que además no soy el dueño de los votos de nadie, no endosa el apoyo, no se proyecta futuro, no habla de formar un movimiento, todo lo contrario a lo que hace Marco Enrique Sominami. Él dice esto era un voto de protesta y ahora es un voto de propuesta, somos la tercera fuerza política, la concertación está en el DICOM de la credibilidad, no vamos a votar por el duopolio, nuestra candidata es la nueva constitución, la asamblea constituyente, la educación de calidad, somos una propuesta de futuro. Todo esto sin matricularse con Michelle Bachelet, pero al mismo tiempo sin pelearse con ella, porque también destacó mucho que era ya la segura presidenta, desde su perspectiva, y además diciendo que es un justo triunfo, pero diciéndole que tienen tarea pendiente, o sea, no está cortando puentes del todo. Deja la puerta absolutamente abierta porque pone temas programáticos que además son temas que en general tiene coincidencia con Michelle Bachelet. No es que ponga temas programáticos que sabe en los que no se puede llegar a acuerdo. Esa es una de sus dificultades, de hecho, la dificultad para diferenciarse. Cuando habla de educación gratuita, cuando habla de mayor igualdad, cuando habla de fin al lucro, cuando habla de nueva constitución, todo eso son temas que también recoge Michelle Bachelet. Entonces no está cortando puentes, al revés, está tendiendo puentes para que haya una conversación programática. Hoy nadie endosa votos, eso todos dicen los votos son de los ciudadanos, pero sí se pueden hacer otro tipo de cosas. Sí, él puede decir yo voy a votar por Michelle Bachelet, sí puede decir voy a trabajar en cierto aspecto por Michelle Bachelet. Hay una amplia gama de opciones de cosas que se pueden hacer y que me da la impresión de que Enrique Sominami, que en todo el tramo final de esta campaña claramente ya estaba pensando en 2017, no estaba pensando en 2013, logró reinventarse con esta idea de un político un poco más sistémico, un poco más dentro del sistema y no sencillamente el rebelde, y eso creo que es una estrategia que va a continuar en esta segunda vuelta. Pero tratando de no perder frescura en el sentido que se entienda de novedad, tratando de no perder audacia también, tratando siempre también de decir nosotros somos los que queremos correr más allá la frontera. Creo yo, pensando en el 2017, no me peleo, pero al mismo tiempo, si ellos no cumplen, yo también tengo una promesa que va un poco más allá, incluso. Lo otro que me parece interesante en cuanto a cosas que no se cumplieron, tiene que ver también con el apoyo a Marcel Clot, porque él termina obteniendo un 2,81%, en verdad los sondeos le daban entre un 3 y un 4%, algunos incluso apostaban a más, y la sorpresa de Alfredo Sfeir, que obtiene un 2,35%, acercándose muchísimo a un menos de 0,5% de Marcel Clot, alguien que además es interesante, lo conversábamos ayer en CNN Chile, que obtiene 8 y 9%, por ejemplo, en las 3 comunas del distrito 23, es decir, parece un liderazgo bastante amable, que propone transformaciones importantes, pero que no asusta, que no genera rechazo, y tanto que logra ser transversal en algunos sectores. Lo decía ayer Luis Larraín, él le llamaba a los hijos de la BC1, que les parece también interesante este mensaje, y desde ahí hay algo también que observar. Es interesante, Marcel Clot apostaba a tener algo similar a lo que habían logrado candidatos que iban por fuera de la concertación como extra concertación, el caso de Tomás Hirsch, por ejemplo, el año 2005, o el año o Jorge Arrate, el año 2009. La diferencia es que el Partido Comunista ya no estaba en esa estrategia, el Partido Comunista estaba dentro del Pacto Nueva Mayoría, y se demostró que el Partido Humanista, más las organizaciones sociales que apoyaron a Clot, no fueron capaces de lograr una movilización similar a la que sí se lograba cuando una estructura como la del PC estaba presente, y de ahí que Clot haya logrado menos de la mitad de la votación de sus candidatos alternativos. A pesar de que Clot siempre dijo que aunque la estructura, aunque la élite del Partido Comunista no estuviera con él, en el sentido de que la base del Partido Comunista estaba con él, no fue así, al menos, o no los logró movilizar, digamos, si no estuvieron con él, no estuvieron con Bachelet, digamos, es la única opción, pero
pero no parece ser lo que él pensaba. Claro, Clot queda evidentemente muy por debajo de sus expectativas. Lo de Esfera es interesante, hay que ver, se abre un espacio a alguien que tiene un 2% de los votos y hay que ver cómo capitaliza eso, además en un partido relativamente desconocido como el Partido Ecologista Verde. Yo creo que Esfera es uno de los pocos candidatos que puede decir que sale triunfador, sale de la elección mejor de cómo llegó, sale con un liderazgo fortalecido porque era una persona absolutamente desconocida que hoy tiene un cierto liderazgo o ha logrado al menos superar incluso a candidatos que venían con una estructura partidaria mucho más fuerte detrás de ellos. Sí, y es interesante también el hecho de que él en algún minuto de su vida política alabó el primer gobierno de Michelle Bachelet y él en los debates nunca cortó puentes cuando le dijeron si él se veía, por ejemplo, en un gobierno del pacto nueva mayoría. Por lo tanto, ahí puede haber algo interesante en mirar la segunda vuelta. No nos perdamos que también nos quedan todavía que analizar los resultados parlamentarios, pero Roxana Miranda, bien lejos también de lo que yo creo que ella misma esperaba, aunque ella nunca se matriculó con cifras, pero difícil presentar como un éxito un 1,27%, al igual que Ricardo Israel, con un 0,57%, cifras históricas a la baja, digamos. El récord de Tomás Jocelyn Holt, que presentó 36.000 firmas, pero sacó 12.000 votos, algo que es, por decirlo menos llamativo, que sacó apenas un tercio de las firmas que había presentado para inscribirse y obtiene un récord histórico, mucho menos incluso que Arturo Frei Bolívar el año 99, que era como un hito de una campaña fallida. Tomás Jocelyn Holt jamás tuvo estructura partidaria, jamás tuvo un comando que propiamente funcionara. Creo que jamás tampoco logró algún nicho al cual hablarle, algún discurso claro, y ahí están los resultados, que eran bastante previsibles. En verdad, cuando uno apostaba a quién podía salir último, la lógica decía que iba a ser Tomás Jocelyn Holt, 0,19%. Hablemos de la participación. Vamos a ver si tenemos... Aquí está. Ahí está entonces con el 99,93% de las mesas escrutadas, es decir, 41.321. El total de los votos emitidos, 6.691.840 votos. Blancos, 47.337, que es un 0,70%. Nulos, 67.555, un 1%. Y válidamente emitidos, el 98,28%. La participación, Daniel, es la más baja para una presidencial desde el retorno a la democracia. Por lo tanto, algunos decían, si es menos de 7 millones, esto es un fracaso. Bueno, desde esa perspectiva, es un fracaso efectivamente del voto voluntario, tanto que vuelve a poner en la discusión el tema de si tiene que ser, lo había puesto antes, previendo este escenario, habían políticos, entre ellos Michelle Bachelet, que decían, la verdad que parece que me equivoqué con la cosa del voto voluntario. Desde la Alianza lo siguen defendiendo, el voto voluntario, pero es un tema que sin duda va a volver al centro del debate. La democracia cristiana hace rato que habla de voto obligatorio, el presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, habla de voto obligatorio, ahora Michelle Bachelet también. Evidentemente es menos de lo que se había votado en cualquier elección anterior, en ese sentido es un fracaso, y probablemente hay que ver qué están haciendo los políticos, qué tipo de campaña están haciendo, que no lograron movilizar a la cantidad de gente mínima que se había movilizado en otras ocasiones. En las mesas de jóvenes nuevamente votaron pocas personas y por lo tanto esta apuesta de abrir el padrón para incorporar a los jóvenes no está resultando porque los candidatos no están siendo capaces de movilizar, de convocar a su gente. Es interesante el debate que se abre, es interesante también todas las cosas que no se han hecho. Por ejemplo, todavía no hay algo tan básico como que el transporte público sea gratuito en el día de elecciones. Salvo en las zonas, en un par de comunas rurales de la región metropolitana que sí se hizo, pero era algo excepcional, no, claro, no es una norma. Pero la lógica es que hubiera un transporte muy expedito ese día, que estuviera financiado por el Estado para que fuera gratuito, porque para muchas personas pagarse el pasaje de ida y vuelta de Transantiago es un tema. También ayer hubo un tema importante con las colas, hubo colas muy largas en algunos sectores, y eso también desincentivó a una gran cantidad de gente que llegó a los locales de votación y se devolvió, o bien que veía por televisión lo que estaba pasando, dijo, yo no salgo porque no voy a estar 2 horas al sol en una cola, con problemas prácticos, donde dejar a los hijos, etcétera. Entonces, tampoco ha habido un esfuerzo real por solucionar esos problemas prácticos de verdad para incentivar una mayor votación. Lo cual contrasta completamente con todo el sistema de recuento, que sí es muy expedito, que sí está muy bien hecho, y en eso una felicitación al CERVEL porque los resultados llegaron rápidamente. A ver, vamos a lo siguiente. Aquí están los resultados en el Senado. Anteriormente habían 20 parlamentarios, 20 senadores del llamado Pacto Nueva Mayoría, tenía otra composición en la concertación, pero en fin, pongámoslo así, y 16 de la Alianza por Chile. ¿Qué ocurre ahora? Se queda el Pacto Nueva Mayoría con 21, compuesto por 6 de la ADC, 6 del PPD, 1 del MAS, Alejandro Navarro, del Partido Socialista son 6 y en este lado, digamos, de la bancada hay 2 independientes, Alejandro Guillé, y tenemos también a Pedro Araya, que Alejandro Guillé elegido por cupo del PR y tenemos a Pedro Araya elegido por cupo del ADC. Ambos en Antofagasta. Vamos a ver. Claro, recordemos que entonces se queda con 21 parlamentarios porque son 2 doblajes, el doblaje de Antofagasta y el doblaje de Coquimbo, más Bianchi, que es elegido como independiente por fuera del binominal.
Es interesante lo de los quórum, partiendo por los senadores. ¿Con qué le alcanza para aprobar en el Senado la concertación? Cualquier ley de quórum simple o de quórum calificado. Por ejemplo, reforma tributaria, por ejemplo, creación de FP estatal, por ejemplo, ley de ISAPRE, por ejemplo, si logra alinear a toda su gente, despenalización del aborto en ciertos casos, o matrimonio igualitario. Lo podría aprobar solamente con sus parlamentarios. Ahora, ojo, primero la gente que es el quórum simple, que es el quórum calificado. Quórum simple, 50% más uno de los presentes, y quórum calificado, 50% más uno de los que están en ejercicio. Pero, son 20. Exactamente, pero no le alcanza para otras cosas importantes y relevantes. No le alcanza para los 2/3, no le alcanza en el Senado, estoy hablando, para los 3/5 ni los 4/7, o sea... Sí, pero a ver, ojo, por ejemplo... Podría ser una alianza, podría ser un pacto y llegar al caso de los 4/7, si se sumara Bianchi, por ejemplo. Los 4/7 son 22, tienen 21 más Bianchi, que sabemos que vota por cualquiera de los dos lados en varias ocasiones. Pero ellos solos no. No sería imposible pensar en los 4/7, que es lo que permite, por ejemplo, aprobar la reforma de la educación que está promoviendo Michelle Bachelet. Para eso necesita 4/7. Para cambiar el binominal se necesitan 23. Bianchi uno más. Ahora, lo que pasa es que en la bancada de Renovación Nacional, que son 8, hay varios que sí están de acuerdo con el tema del cambio del binominal. De hecho, hay un acuerdo previo firmado por Renovación Nacional y no solo la ADC, que podría dar luces de que por ahí también podría ser un voto. Pero yo estaba hablando en términos absolutos. Si estuvieran ellos solito no le alcanza para nada. Claro, pero están ahí, están muy cerca. Le alcanza, perdón, no es que no le alcanza para nada, le alcanza por un quórum calificado. Así que, por ejemplo, una reforma tributaria no tiene excusa para no hacerla si la quieren hacer. Ahora, veamos la composición por partidos. La democracia cristiana bastante golpeada, se queda con solamente 6 senadores, los mismos que el PPD y los mismos que el PES. Esto de la gran bancada de senadores de C desapareció definitivamente anoche. De 9 a 6. Y la democracia cristiana se queda tal como el PPD y tal como el PS. Hay uno del más, que es el senador Navarro, y estos dos independientes, que uno Araya es más bien pro DC y el otro Guiller es más bien cercano al Partido Radical. El PPD sumó 2, Arboe y Muñoz. ¿Qué pasó con el Partido Socialista? Sumó 1. En el fondo Quinteros postuló por Escalón, así que ahí están emparejados. Montes y De Urresti quedan con 6. El Partido Radical queda igual, tenía 1. O sea, uno por otro. Uno que era militante, Gómez, que es por un independiente pero elegido en su cupo, a eso me refiero. Y la UDI queda de 9 en 8, bajó 1, y Renovación Nacional subió 1, de 7 a 8. Claro, ahí no es tan grande el cambio en números entre la UDI y RN, pero hay un cambio simbólico muy importante, porque la UDI tenía los 2 senadores de Santiago, que son los más importantes por la cantidad de votantes que hay en esas circunscripciones, y pierde ambas ante RN. Hay en el Senado hay precisamente 2 cambios muy importantes. La democracia cristiana desde el año 89 siempre había elegido al senador de Santiago Oriente. Eduardo Frei primero, Alejandro Foxley después, y Soledad Alvear. Por primera vez la DC se queda fuera de Santiago Oriente. Y en Santiago Oriente a la UDI le pasó lo mismo, que es el cupo de Jaime Guzmán, luego de Jovino Novoa, reelegido Novoa en ese cargo, y ahora se los quita ni más ni menos que Andrés Salamanta. Entonces, para la DC y para la UDI pierden cupos, son más chicos en el Senado, pero además pierden liderazgos muy importantes que hacían que ellos fueran una fuerza moderadora muy relevante, eso lo pierden. Bien, que además logra por segunda vez romper el binominal en algo histórico en el Senado, y lo otro también que cambia es que suben las mujeres presentes en la Cámara Alta de 5 a 7. ¿Vamos a la Cámara de Diputados rápidamente? Rápidamente, antes de irnos a la pausa, nos vamos a la Cámara de Diputados. Ahí tenemos, tenemos 68 para el Pacto Nueva Mayoría, y tenemos en la Alianza por Chile, tenemos a 48. Tenemos independientes, 3, ya sabemos quiénes son. Tenemos a Giorgio Jackson, tenemos Alejandra Sepúlveda también, y Gabriel Boric en Magallanes, en algo histórico también, lograr romper el binominal. Ahora, claro, es interesante la cifra, y porque también uno dice 68, bueno, los 4/7 para la reforma educacional son 69, uno dice no les alcanza. Bueno, sí les debería alcanzar, porque al menos Jackson y Boric no pueden no votar, y Alejandra Sepúlveda también está en la misma Alejandra línea. Sepúlveda claramente es entonces, 71. Entonces, si sumamos realmente, tienen fácilmente 71. Para algunos temas. Más Vladimir Osevich, que es el liberal, apoyado por la lista de Marco Enrique Sominami, que uno diría también podría estar aquí más o menos alineado. Si logra alinear a todo eso, si no tiene ningún rebelde en su interior, si todo le sale perfecto, podrían tener 72 votos, que son los 3/5 para aprobar, por ejemplo, la reforma al binominal y varias reformas constitucionales en la Cámara de Diputados. Lo que pasa es que tienen que amarrar el tipo de proyectos a quienes buscan apoyo y contenerlos en la Cámara de Diputados y en el Senado, porque no siempre es coincidente ambas cosas. Eso es importante. Sí, pero en la Cámara de Diputados claramente obtiene un muy buen resultado el Pacto Nueva Mayoría. Por partidos vemos que el Partido Comunista lejos es el más beneficiado. De 3 a 6, saltó de 3 a 6 parlamentarios, además con excelentes votaciones, primera mayoría para Camila Vallejo, para Carol Cariola, para Guillermo Teller, para Lautaro Carmona. O sea, yo creo que lo que más lamentan es haber perdido a Cristian Cuevas, que era un importante dirigente además desde lo social, que lo perdieron. Ahora, Cristian Cuevas está bien peleado con la cúpula del Partido Comunista. Lo sé,
tanto lo lamentan en la cúpula. En la cúpula puede que no, pero a nivel de discurso público y a nivel de los muchachos, de los jóvenes, de los estudiantes, por ejemplo, y del movimiento social, sí lo lamentan. La Democracia Cristiana sigue siendo el partido más grande en diputados con 22, subió, de hecho. PPD 15, PS 15, Radicales 6. La DC subió, de hecho, 19 a 22, el PPD bajó de 18 a 15, el Partido Socialista tenía 11 y quedó con 15, y el PPD, perdón, sí, de 18 a 15, estoy bien. Y el Partido Radical subió de 5 a 6. Y Renovación Nacional, ¿qué pasó con Renovación Nacional? Tenía 17, bajó 2, y la UDI que tenía... subió. Estoy seca para las matemáticas. De 17 subió a 19, así que subió 2, y la UDI que tenía 39 quedó en 28. El partido más golpeado, la UDI, también en la Cámara de Diputados, una elección difícil para ellos. Vamos a hacer una pausa, a la vuelta vamos a estar conversando con algunos de los grandes ganadores de esta elección, porque son los que ganaron en las circunscripciones más pobladas, las más importantes y las con más proyección para el 2017. Es que no solo ganaron el Senado, también ganaron un caminito así como hacia la moneda. Vamos a ver si se van por ese camino. Al regreso, seguimos aquí. Bueno, continuamos ahora sí con lo prometido. Tenemos a dos de los vencedores en la región metropolitana. Por Santiago Oriente, Carlos Montes, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Guido Girardi, vencedor por Santiago Poniente, bienvenido también a este programa. Teníamos confirmado a Andrés Alamán y se excusó a último minuto, así que no llegó. Y estamos esperando, viene en camino Manuel José Santos. Lo estamos esperando hace un rato, dijo que viene en camino, así cuando llegue va a entrar, aquí vamos a hacer televisión en vivo. ¿Ya? Tal cual. Y ahí comencemos con las preguntas, sí. Entonces de inmediato. Y lo primero que queremos preguntarle es, Carlos Montes, ¿la segunda vuelta está definida? Yo creo que sí, pero bueno, tenemos que trabajar y creo que el tema de la segunda vuelta no es solo ganar, es también ir preparando las fuerzas para gobernar. Y creo que es muy importante precisar lo que se quiere hacer, las reformas que se quieren hacer y especialmente abrir diálogo con las distintas candidaturas y buscar diálogo. ¿Con todos? ¿O hay alguien no, yo creo que hay algunos que no van a estar dispuestos ni siquiera a conversar, pero lo más amplio. Y creo además que hay que abrir un diálogo con los menores de 40 años. Yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo para vincular a la nueva mayoría con los menores de 40 años. Hay que abrir diálogo, conocer menores de 40 años, menores de 30, 20, pero creo que hay un cierto quiebre generacional ahí que hay que empezar a enfrentar. ¿Guido Girardi, está definida la segunda vuelta? Yo creo que si uno mira la política linealmente sí, pero yo pienso que hay una diferencia entre lo que fue la primaria, que nosotros logramos transmitir ciertas convicciones muy fuertes, con fuerza además respecto a la necesidad de cambiar Chile, y que por distintas razones, tal vez durante la campaña, no fuimos capaces de transmitir la misma convicción. Y yo pienso que tal vez hay gente que se quedó con dudas si efectivamente, por ejemplo, íbamos a hacer la gratuidad en la educación, si efectivamente la educación y la salud iban a ser derecho. Y yo pienso que lo que hay que reponer, por una parte, es esa capacidad de generar convicción, de generar confianza, en que Bachelet sí, de mi punto de vista, viene a reparar algo que en el pasado no se hizo, y hacerlo con una decisión muy clara. Y además, yo concuerdo con Carlos, que hay actores de la política que, por una parte, son aquellos que concursaron ahora, con los cuales compartimos una cierta visión de proyecto, con FACE, con Marco Enrique Minami. Yo siento que hay comunidad de proyectos y que podríamos tener un diálogo con ellos, pero además hay otros actores que son más informales, que son representantes del mundo de la sociedad civil. Estoy hablando de los líderes de Patagonia Sin Represa, los líderes del movimiento animalista, líderes del mundo gremial, del mundo sindical, que debiéramos con ellos también reconstruir la alianza histórica que tuvimos en algún momento con el movimiento social, y que creo que Bachelet tiene dos desafíos: reponer el proyecto histórico de cambio que en algún momento se abandonó, y en segundo lugar reconstruir la alianza con los movimientos sociales que hoy día son imprescindibles para cualquier cambio que tú quieras hacer en Chile. ¿Que Marco Enrique Minami les llame a votar directamente por Michelle Bachelet? Yo creo que la política tiene que hacerse en torno a ideas, y si hay ideas que son comunes y hay ideas que son compartidas, yo entiendo que lo que ha planteado Marco es que él está dispuesto a apoyar, por ejemplo, la gratuidad de la educación, está dispuesto a apoyar una nueva constitución, está dispuesto... Asamblea Constituyente. Sí, yo soy partidario de la Asamblea Constituyente, pero creo que es un tema que está abierto desde el punto de vista cuál va a ser el mecanismo. Lo central es que tengamos una nueva constitución, de mi punto de vista, ojalá sea lo más participativo y no solamente hecha por las élites, que yo no le temo a un proceso de Asamblea Constituyente
para tener una nueva constitución, porque además estos mismos ciudadanos que son los que pusieron la agenda, que instalaron el debate sobre la educación, sobre las regiones, cuando la política había hecho omisión de su rol de política de instalar los temas, bueno, ¿por qué estos ciudadanos no van a tener hoy día la posibilidad de debatir ellos sobre una nueva constitución? Seguido, Girardi, faltó dejar más claridad, por ejemplo, sobre que vamos a hacer la gratuidad en educación. ¿Quiénes son los responsables? Hay parlamentarios de la concertación que tal vez, sobre todo la democracia cristiana, que tal vez no estaban tan convencidos. José Miguel Insulza, que el día de las elecciones aparece en un diario dando una entrevista diciendo que no es la prioridad la educación universitaria gratuita. Sí, también lo hizo Andrés Saldívar, hubo varias personas. Yo creo que eso generó cierta confusión, pero hay una cierta desconfianza de una parte muy importante del electorado, entonces no basta con repetir algo, sino que dar una serie de señales de que hay la firme decisión de hacerlo. Yo, por ejemplo, creo que en este presupuesto vamos a llegar a cerca del 40-45% de gratuidad, y así hay que plantearlo. ¿Pero qué se tiene que hacer en la segunda vuelta? ¿Hay que hacer más claro el discurso? ¿Hay que enfatizar más el discurso? Porque otros van a decir al revés, hay que ir a buscar más votos de centro, a lo mejor hay que moderar, licuar un poco más el discurso para que no sea tal vez algo agresivo para votantes de centro que pueden estar en la izquierda. Claro. Sí, pero yo creo que aquí se confunde esto cuando se piensa de que las banderas progresistas no están en el centro. Si ustedes miran lo que fue la campaña de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, él planteó nueva constitución. Eduardo Frei Ruiz-Tagle también planteó que el eje debe ser la educación pública, con otra fuerza, pero el centro también quiere transformaciones. Entonces, decir que esto se izquierdiza porque se ponen temas de transformación es distorsionar un poco las cosas. Yo creo que hay una parte importante del centro que quiere transformación. Hay un dato que llamó mucho la atención. En la región metropolitana, 41,5% Bachelet. En su zona, Oriente, 38,1%. ¿Qué se hizo mal en la región metropolitana? No, yo creo que hay que investigarlo más, ¿no? Yo creo que una hipótesis importante es que el Transantiago sigue siendo algo muy duro para la vida de mucha gente. Me refiero a la calidad del metro, me refiero a los buses, eso yo creo que... ¿Eso se le pasa la cuenta a Bachelet? Se le pasa la cuenta a lo que representa la nueva mayoría, en definitiva. Yo creo que eso está... Quizás también hubo un problema de diseño de campaña. Ahí cómo se trabajó, cómo se involucró a la ciudadanía, porque la campaña no faltó que agarrara más fuerza y no se coordinaron bien las campañas la campaña presidencial con la campaña parlamentaria. Y Girardi, misma opinión, que hubo tal vez problemas de coordinación, que el Transantiago pudo haber afectado en su zona 45,1% Bachelet. Mira, yo tengo una percepción que tiene que ver con esto. Yo pienso que hoy día la campaña no se izquierdiza ni se derechiza, no tiene sentido. Para mí no existe el centro como un punto equidistante entre el término medio entre dos ideas. Eso es parte del siglo XX, cuando había una derecha con una izquierda que no dialogaban, entonces los centros eran una especie de diálogo bisagra necesario. Hoy día yo pienso que esa geografía no existe. Yo creo que lo que hay, y debe haber en la campaña, es un programa hacia la ciudadanía. Y yo, por lo menos, lo que tengo muy claro es que las demandas de educación pública gratuita, de nueva constitución, de salud como derecho concreto, con especialistas en los hospitales, que la calidad y la oportunidad de la salud no dependa del tamaño del bolsillo, que sea con dignidad, la defensa de los pueblos originarios, el que se devuelva el agua a todos los chilenos, el que se luche contra la AFP con fuerza y que termine ese sistema vergonzoso, el que tengamos derechos para los pueblos indígenas, son temas mayoritarios en la sociedad chilena. Pero son mayoritarios. No los recoge Michelle Bachelet, bueno, que se termine el sistema de la AFP, eso no está en el programa, está puesto al menos un tema que es un punto de partida, está puesto el tema de una AFP estatal, de mejorar las pensiones. Además se considera que fracasó el sistema. Bueno, y lo ha dicho Michelle Bachelet. Fracasó. Otra cosa es cómo y de qué manera y por qué se va a sustituir, pero que fracasó y que hay que partir por una AFP estatal, cosa que yo estoy muy convencido, y a su vez ensanchar el pilar solidario. Pero déjame terminar la idea de que yo está. Entonces yo pienso que en la medida que nosotros seamos capaces de recuperar esta agenda que ha puesto la ciudadanía con fuerza y con convicción y claridad, que no es un giro a la izquierda, es un giro hacia la ciudadanía, hacia los sentidos comunes, hacia reponer los problemas del vivir cotidiano de la gente, yo pienso que podemos justamente afianzar el electorado, porque yo creo que la gente está esperando respuestas a sus problemas concretos. Entonces eso es lo que yo creo que se necesita en esta campaña. ¿Existe el riesgo, Carlos Montes, de que triunfe Michelle Bachelet, que triunfe incluso por mucho, pero con una baja participación, y que eso deslegitime esa victoria? Bueno, sin lugar a dudas ese es el desafío. Tenemos que trabajar mucho de aquí al 15 para que los ciudadanos sientan que tienen que pronunciarse y mucha gente lo haga. Por eso yo pongo el énfasis en los menores de 40, porque creo que el resto va a estar mucho más dispuesto a hacerlo y que tenemos que focalizar gran parte del diálogo, de recoger ideas y plantear distintas visiones a esa edad. Yo fíjese que tengo una preocupación muy grande porque ¿cómo se vincula la ciudadanía?
Yo creo que aquí no es un problema de decirle, mire, ustedes quieren esto, ahí lo tienen. Yo creo que también es un problema de que se sientan parte de un proceso y de un proyecto. Si la educación pública es solamente un tema de la ministra o ministro de Educación, y no también de los profesores, de la Junta de Vecinos, de lo que... O sea, esto supone que por todos lados nos jugamos por varios desafíos, y junto a los cambios legales e institucionales se requiere que los niños estén formados al máximo, sacarnos la mugre para que se formen mejor los niños. ¿Qué hacen con el electorado de centro, ese centro que es la DC, que sufrió derrotas importantes en la senatorial, 2 de ellas a manos de ustedes dos, y que puede sentirse desafectada y que escucha cantos de sirena también de parte, por ejemplo, hoy día nuevamente de Carlos Larraín? Más allá de lo que decía la cúpula de la DC, ¿cómo hacer también para que se sientan incluidos ese electorado? Es que ¿sabes lo que pasa? Que yo no creo en esa dicotomía. No creo en esa geografía. Se identifica con la democracia cristiana, por ejemplo. No hablemos de eso. Hay gente que vota por la democracia cristiana. Te lo pongo de otra manera. Creo que la mayor parte de la democracia cristiana y de los que se identifican con ella están por la educación pública gratuita. La mayoría. La mayoría de ellos está por una nueva constitución. Y muchos de ellos incluso por una asamblea constituyente. La mayoría de ellos está porque la salud sea un derecho. La mayoría de ellos está porque tengamos una reforma tributaria que haga que las grandes riquezas paguen impuestos. Y por ejemplo, los temas valóricos, ¿hay que reforzarlos en esta segunda vuelta o hay que ponerlos más bien en un segundo plano? Porque ahí sí hay diferencias, por ejemplo, con el electorado demócrata cristiano, parte del cual no está de acuerdo con el aborto terapéutico, con el matrimonio igualitario. Yo pienso que en esa materia, Michelle Bachelet, y por eso yo hablo de las convicciones, aquí también hay un proceso democrático, también hubo una primaria que resolvió ciertas controversias que habían, donde hubo posturas que tuvieran una posición de minoría, y por lo tanto, cuando yo digo no podemos seguir renunciando, si el gran problema de la Concertación que renunció a su proyecto histórico de cambio, yo pienso que, entre otras cosas, las propuestas valóricas tienen que ser claramente propuestas que ¿está de acuerdo, Carlos Montes? Porque veo, por ejemplo, no sé si se siente o niega. No son el tema central, pero no pueden quedar eclipsadas porque hay un sector que por un veto. Yo entiendo que la democracia cristiana ha dicho que está dispuesto a discutir sobre el tema del aborto terapéutico. Yo creo que en la democracia cristiana, a pensar de que algo... Dentro de la democracia cristiana hay gente que quiere transformaciones. O sea, y uno ve con los parlamentarios, la mayor parte de ellos quieren... hablando de los temas valóricos específicamente. Perdón, pero es que yo quiero volver al tema, por ejemplo, de leyes laborales. Y los más críticos del sistema laboral que nosotros tenemos son demócratas cristianos también, junto a otras personas, dirigentes sindical. Entonces, hacer un corte, decir que dentro de la democracia cristiana no hay un amplio sector que quiere transformación. Respecto a los temas valóricos, yo creo que Michelle Bachelet ha sido muy clara al respecto y creo que la inconsistencia sería duramente castigada. O sea, ella dijo que estaba por el aborto terapéutico en 3 condiciones y se planteó respecto al matrimonio igualitario de una manera clara. Hoy día la inconsistencia sería muy castigada. Es lo que piensa, es lo que quiere. Bueno, eso tiene que ponerlo como parte de los temas que ¿Le ya... pasó a Soledad Alvear eso? ¿Cómo? ¿Usted cree que parte de la derrota de Soledad Alvear se explica por la diferencia que tenían los temas valóricos? Yo oí mucha gente, mujeres sobre todo, que respecto al aborto terapéutico no le pareció que ella no fuera claramente partidaria, pero de ahí a tener un impacto electoral no lo sé hasta qué punto. Es parte de los puntos. ¿Cómo se explica que ustedes dos sean los ganadores hoy aquí invitados y que los candidatos de la democracia cristiana, Soledad Alvear y Alberto Undurraga, hayan sido derrotados? ¿Cómo se lo explican ustedes? ¿Qué es lo que ustedes hicieron bien o en qué conectaron mejor con la ciudadanía que los candidatos de la DC? Yo pienso que es la coherencia y la consistencia de haber puesto estos temas no hoy día, sino hace mucho tiempo, venir luchando. Yo creo que Carlos en su ámbito, yo por lo menos exigiendo nueva constitución, yo voté contra la ley en su momento, pensando que aquí lo que debiera haber era educación pública gratuita, defendiendo los pueblos originarios, el medio ambiente, los animales, luchando contra la AFP, luchando contra los abusos de la ISAPRE. ¿Compañero lista se subió a última hora ese yo digo, la gente valora la coherencia de las ideas. Y estas ideas son las ideas nuevas del siglo XXI. Y yo pienso que con Carlos nosotros hemos representado un ideario que es el ideario del siglo XXI, que por lo demás, antes cuando lo planteábamos nos acusaban de díscolo. Hoy día esas ideas son mayoría de la sociedad. ¿Ustedes creen que se subieron tarde o directamente usted cree que sus compañeros nunca se subieron a esos temas? Bueno, ¿me explico? Hay de todo, yo creo que hay de todo. No son dos competidores. Bueno, yo pienso que la gente claramente vio una diferencia y por eso votó por Carlos Montes y por eso votó por mí. Yo creo que eso forma parte. Yo creo que hoy día la gente tiene demandas concretas de ideas, de contenidos. ¿Y tiene esa misma interpretación Carlos Montes? Yo creo que estos son varios factores, ¿sí? No lo reduciría solamente a uno, pero a una dimensión. Pero yo creo que efectivamente
O sea, yo soy socialista, el mismo partido de la presidenta, el tema de educación pública estoy desde 1900, desde el financiamiento compartido, estuve en contra de eso y creo que uno se jugó por esas ideas de siempre, por la educación pública, respecto a la ley, respecto a la jornada escolar completa, crítica. O sea, se ve una cierta secuencia, una cierta línea consistente. Y también el tema de los recursos naturales, o sea, cómo tratarlos, considerarlos parte del patrimonio de todos los chilenos y no que nadie tiene derecho histórico. Son temas en que hubo diferencias concretas y también muchos temas en que tuvimos puntos comunes. Creo que esto influyó, pero también influye en la manera de hacer política. O sea, la capacidad de relacionarse con la gente, de oír a la gente, de motivar. O sea, creo que lo que tiene más enfermo el sistema político chileno es reducir la política a lo que ocurre en el Parlamento, en los ministerios y en los consejos municipales y en la directiva de los partidos. Aquí hay que hacer política de cara al país. Y uno podría poner varios temas. En educación, por ejemplo, no, la ley de acreditación que terminó existiendo era lo más malo y todos sabíamos que era malo. Deberíamos haber ido a todas las universidades a explicar, a discutir, a informar y después haber procesado las cosas del Parlamento. O sea, tiene que cambiar la manera de procesar los temas nacionales. Claro, usted salió tercero en rigor. Salió primero en el número de votos Sosandón, segundo Goldman, tercero Montes, cuarto Alvear. Es incómodo haber salido elegido gracias a lo que en la concentración muchas veces se ha dicho, tal parlamentario salió gracias al binominal. Se podría decir que usted salió gracias al binominal también. Claro, eso, pero yo he estado siempre contra el binominal. Creo que el binominal es nefasto por muchas cosas, entre otras por esta. Pero creo que tiene que abrirse la derecha a un cambio sustantivo de esto. Yo creo que deberíamos tener un sistema proporcional. Yo lo que he dicho es que si tuviéramos el viejo sistema proporcional, habríamos salido los dos con Soledad Alvear. Si se hubieran elegido 5 senadores en cada uno de los distritos, hubiéramos salido 6. Hubiera habido más competencia. Hubiera habido más competencia, pero no, es que yo creo que eso es importante, que haya más diversidad de alternativas. Claro, aquí te lleva al caro sello, blanco-negro dentro de la misma lista, es parte de las distorsiones que esto conlleva. Ahora, ¿qué pasa? Hablemos un poco de la tarea que les va a tocar a ustedes como senadores desde el año 2014. Vemos que el Pacto Nueva Mayoría obtuvo 21 senadores, se queda corto en 1, por lo tanto, para aprobar en el Senado, los 4/7, por ejemplo, para aprobar la reforma a la educación. ¿Cómo creen ustedes que se pueden llevar adelante esas reformas? ¿Hay que conversar con el senador Bianchi? ¿Hay que buscar votos díscolos en la alianza? ¿O hay que llegar a un gran acuerdo con toda la alianza para empujar transformaciones con un consenso? ¿Cómo lo ven ustedes, que van a tener un rol de liderazgo desde el próximo año? Bueno, yo por lo menos quiero decir que yo durante la concertación fui muy crítico. Y nos acusaron de francotiradores, de díscolos. Y yo pienso que mi rol cambia en lo personal. Cambia porque hoy día son nuestras ideas las que representa Bachelet. Y por lo tanto para mí viene un trabajo muy importante de articular gobernabilidad, responsabilidad, consenso. No como muchos consensos que en el pasado se hicieron, por ejemplo, Carlos decía, financiamiento compartido. Ahí se hicieron consensos para obstruir los cambios, porque el financiamiento compartido era para privatizar más, no para poner en el centro de educación pública gratuita. O cuando se hacen consensos para la ley de pesca. Pero lo que pasa es cuando la alianza, por ejemplo, dice las reformas que está implementando Bachelet es matar a la educación subvencionada. ¿Cómo se llega a un consenso? Vamos a tener un debate, y yo lo que creo que hoy día no se puede construir consenso ni diálogo entre 4 paredes dentro del Congreso y el Ejecutivo. Yo pienso que hoy día hay una ciudadanía que ha emergido, hay un mundo social que emerge de abajo para arriba, que está activo, que es un actor político porque se ganó el derecho. Y yo pienso que todo lo que hagamos tiene que ser en la alianza y en sociedad con ese movimiento social, y por lo tanto va a tener un espacio de presión legítima ciudadana exigiendo cambio, y nosotros en cierta manera articulados y en sociedad con esos movimientos sociales, interpretando e intentando avanzar en esos cambios. Pero eso va a ser muy importante, cosa que no ocurrió en el pasado, y además no puede volver a pasar lo que pasó con los movimientos de los pingüinos, que pusieron el tema de la educación y el mundo político progresista le dio la espalda. Y por eso creo que es tan importante reestructurar esta alianza y esta sociedad con el movimiento social y trabajar juntos. Carlos, Michelle Bachelet dijo que el sistema para cambiar o para crear una nueva constitución tiene que ser institucional, participativo y democrático. Con esta composición del Senado y de la Cámara de Diputados, ¿murió la posibilidad de una asamblea constituyente? Porque para que fuera institucional tendría que haber alguna ley desde el propio Parlamento. ¿Está muerta tras esta elección la idea de una asamblea constituyente? No la de una nueva constitución, la de una asamblea constituyente. A mí lo que más me preocupa es que haya una nueva constitución muy debatida. Pero mira, yo creo que el camino, uno de los caminos, porque hay más de un camino, es de que rápidamente se presente un proyecto de nueva constitución y que se discuta en la sociedad, por muchos lados, y se discute en el Parlamento. Está claro que no tenemos los quórums suficientes para aprobar los 3/5, los 2/3, para aprobar una nueva constitución en el Parlamento. La única alternativa para que haya plebiscito en este país es que las dos cámaras discrepen de la Presidenta de la República. Y ahí habrá que ver en torno a qué se puede hacer ese plebiscito, porque tiene que haber una convocatoria de la ciudad. Algunos piensan que ese plebiscito debiera ser en la Asamblea Constituyente, constituir
acudir a una asamblea constituyente. El otro camino es desde el comienzo presentar un proyecto de reforma, pero tampoco habría votos para eso. Por eso que lo más probable es que ir vía plebiscito, yo creo. Guido Girardi, ¿se murió o no el camino a una asamblea constituyente con este resultado electoral? Yo pienso que no, yo pienso que está un tema abierto. ¿Cómo se logra? ¿Qué vía le ve para una asamblea constitucional que cumple con lo de democrático, institucional y participativo, que puso como condición? El plebiscito es democrático, institucional y participativo. Es que como institucional, digamos, ¿cómo llamar al plebiscito? Creo que ese es el dilema principal. Por eso yo soy uno de los autores del proyecto de ley que está en la Comisión de Constitución y Justicia, justamente para, a través de un plebiscito, convocar una asamblea constituyente. ¿No tienen los votos? No tenemos los votos, pero yo pienso que este país tiene que someterse a un desafío. ¿Cuál es el principal problema que tiene Chile? Es no institucionalizar a los jóvenes, no institucionalizar a estos sectores que cuestionan la política porque sienten que la política no le ha dado respuesta a sus demandas. Y yo pienso que el problema más grave que tiene la democracia es justamente que pierda relevancia, que transforme en intrascendente y que estas mayorías no se sientan parte de. Entonces, ¿por qué temerle a un proceso que justamente su bondad es que puede hacer que todos se sientan parte de y que finalmente todos terminan comprometidos con una causa común, con un proyecto común de país? Y yo, por lo tanto, creo que ese tema no puede quedar abandonado. Ahora, yo no me niego a otra fórmula. Creo que aquí hay un debate democrático que tiene que hacerse. Mi punto de vista es muy claro. Yo llamé a votar a C y yo mismo puse a C en mi voto. Creo que una de las alternativas, no me niego ni me cierro a otra, pero creo que tiene que ser un mecanismo participativo. ¿Sabes por qué? Porque una constitución que no tenga la legitimidad suficiente, porque no sea sentida como propia, que no incorpore a los legítimos otros, creo que sería el peor error que podríamos cometer. Yo quiero decirle a ustedes que hacen aparecer las cosas como que estamos encajonados y no tenemos margen. Yo creo que hemos logrado un gran resultado parlamentario, vamos a tener un muy buen resultado presidencial, y de aquí se trata con mucha inteligencia. Nadie pensó que esto iba a ser una cosa simple y que iba a estar todo definido, pavimentado. Yo, por ejemplo, lo que ustedes mencionaban en el tema educacional, gran parte de las materias no son de quórum calificado, son de quórum simple. Y no lo cambiamos antes porque teníamos diferencias entre nosotros. Hablando de las cosas, algunas son 4 séptimos. Algunas son 4 séptimos. No, pero no, yo cuando digo de quórum 4 séptimos es, por ejemplo, desmunicipalizar. Desmunicipalizar, pero hay que buscar estrategias, distintos caminos para hacer eso. Y eso hay que hablarlo hasta con los alcaldes que hoy día tienen los municipios. Pero nosotros, en todo lo que se refiere a financiamiento compartido, lo que se refiere al lucro, lo que se refiere a priorizar un gran esfuerzo para fortalecer la educación pública. La reforma tributaria no tiene excusa para no hacerla. No tenemos ninguna excusa. Y además tenemos un gran acuerdo entre nosotros, porque ya firmamos un acuerdo a fin del 2011. Toda la oposición actual, toda la nueva mayoría, tenemos un documento firmado por todos. O sea, tenemos una base de acuerdo muy importante. Ahora, hay que dialogar con la alianza. Nosotros creo que todos están de acuerdo, ustedes mismos lo han dicho, les va a tocar un rol importante. ¿Con qué alianza van a dialogar? Se los pregunto porque en el Senado no va a estar los líderes tradicionales, Longueira, Chadwick, Novoa, ya no existen, que es con quienes se conversaba en general. ¿Con qué alianza creen ustedes que se van a sentar a dialogar desde el 11 de marzo en adelante? Bueno, eso hay que ir probando. Yo creo que Hernán Larraín es un interlocutor en muchas materias, particularmente en educación, por ejemplo. Porque yo creo que Manuel José Osandón dijo en la campaña que él era pro... Aquí está. Debiera estar aquí el cuerpo presente. Que él estaba por la educación pública y que él estaba por la reforma tributaria también. Entonces tenemos que hablar de esos temas frente... Me parece que lo convocó a ver que una puerta se abre, no eso está cerca. Y Alamán, Piñera... Alamán también en esta materia. Alamán yo lo oí decir durante la campaña que él era pro de educación pública. No, pero en el centro. Perdonando lo coloquial de la expresión, porque él ha dicho que no está por poner fin al financiamiento compartido, que no está tampoco por poner fin al lucro. El financiamiento compartido me tocó un foro incluso de la Estación Mapuche, pero después yo lo oí que él decía que tenían que aportar los padres y que había otros modelos de aporte. Y yo estoy de acuerdo en eso. Siempre los padres han aportado, pero no como un elemento segregador y seleccionador, sino que los padres siempre, hasta en el colegio, cualquier colegio los padres aportan, hacen distintas actividades para aportar. Pero me tienen que no dar su voto para eso, pero bueno. ¿Con qué derecha o con qué alianza siente que pueden conversar de aquí a marzo? ¿Va a ser una alianza dominada por la UDI, por el piñerismo, por Alamán? Bueno, yo voy a conversar con cualquiera. ¿Qué es más cómodo para ustedes? Para poder yo voy a conversar con cualquiera que tenga la voluntad de avanzar y correr la frontera en el sentido de que el país demanda y el país quiere. Y al mismo tiempo, yo pienso que tiene que haber un movimiento social activo que le ponga fuerza, por supuesto. Las reformas en Chile no van a ser solo desde el Congreso y del Ejecutivo. Pero es un error entonces cada vez que escuchamos a dirigentes de la ex concertación o del pacto Nueva Mayoría decir
¿Cómo? ¿O van a estar con un pie en la calle o en la moneda? ¿Es un error ponerle en la disyuntiva eso a algunos dirigentes? Yo creo que es un error. Yo pienso que no existe el cambio hoy día sin sociedad civil. No existe cambio en Chile posible sin movimiento organizado. Creo que yo quiero hacer un mea culpa. La política no fue quien puso el debate sobre la ocupación pública, que algunos peleamos, pero éramos minoría, fuimos derrotados. Estamos acá discutiendo esos temas gracias a que hubo un movimiento estudiantil que tuvo la fuerza, el coraje, la convicción de jugarse por esta vida y por lo tanto para mí son actores imprescindibles de cualquier cambio posible a futuro. Esta alianza es la que tenemos que reconstruir, pero tiene que reconstruirse la confianza, tiene que construirse la gobernabilidad. No haber gobernabilidad entre cuatro paredes como se hizo en el 90, que tú juntabas a la concertación, a la oposición, al mundo militar y al empresario y decía hay gobernabilidad. Hoy día hay una gobernabilidad compleja y esa gobernabilidad tiene que incluir al movimiento ciudadano. Yo creo que es bien importante asumir que la movilización, que la participación de la ciudadanía tiene muchas formas. Algunos se imaginan que solo ir a tirar piedra a la moneda o a un ministerio. O sea, creo que es fundamental que los temas se debatan en las universidades, se debatan en las poblaciones, se debatan en los sindicatos. Segundo, creo que en las tareas de construcción de una nueva sociedad, de cambiar la sociedad civil tiene que asumir una responsabilidad, no solo ir a protestar, como que nos quedamos con el modelo de la época de la dictadura. Hay muchas maneras de intervención y yo creo que es fundamental conjugar el esfuerzo desde la institución y desde la sociedad. Y eso tenemos que hacerlo de manera inteligente y esa es la tarea de la política. Lo quiero sacar no quiero que se me vaya el tiempo porque después va a llegar Manuel José Sandoni y quiero que no se me vaya el tiempo en un tema. ¿Creen ustedes que se debe retornar, hablando de la participación y de que fue la participación presidencial más baja de la historia del retorno a la democracia, ¿creen ustedes que se debe retornar al voto obligatorio? ¿Cuál es la postura de cada uno de ustedes? Porque su candidata dice que se arrepiente. Bueno, yo pienso que la crisis de la política no tiene que ver con el empedrado, tiene que ver con la política, con la falta de capacidad de convocar, de estimular, de generar una épica, de construir un imaginario colectivo democrático compartido. Y yo pienso que seguimos la era del individualismo, en la visión vertical de la política un poco autoritaria de arriba para abajo. Y respecto a lo que estábamos conversando de los movimientos sociales, algunos han querido estigmatizar que participar es encapuchado, y eso no tiene nada que ver. ¿El voto voluntario obligatorio? No me da lo mismo, el siglo XXI... ¿Pero no cree que se tiene que volver al voto obligatorio como algunos sostienen? Yo pienso que no se puede estar cambiando los sistemas todos los años. Yo fui partidario de voto obligatorio en su momento, pero perdimos. Y bueno, pero perdimos, tuvimos que concederlo por el automático. Pero yo pienso que no se puede estar cambiando. Y lo otro que yo les quiero plantear. Yo estoy por voto obligatorio. O sea que hay ¿Obligatorio? Yo creo que debe haber una responsabilidad de los ciudadanos respecto a las decisiones. Otra cosa es decir cuánto se castiga al que no vota, pero aquí el error fue decir voluntario, cualquiera lo hace si quiere. Nunca se castigó a los que no votaban. ¿Un acto de populismo votar por el sufragio voluntario? No, yo creo que fue una negociación que alguien hizo, ni recuerdo muy bien, que dijo contra el voto, para lograr inscripción automática nos ponían como condición que el voto fuera así. No, además entre nosotros había distintas posiciones. ¿Y cómo van a volver atrás cuando tienen a todo el país inscrito automáticamente? No. Entonces sería inscripción automática y voto obligatorio. Así es. No, existen otros países. ¿Qué razón que puede haber de gente que nunca se quiso inscribir, que la inscribieron diciéndole no se preocupe porque es voluntario y que ahora estarían obligados a votar? ¿Qué reacción puede haber de si no van a votar, nadie va a estar en sanción, poniéndole las penas del infierno. Pero el gran error aquí fue crear en la sociedad una sensación o una percepción de que daba lo mismo. En todo caso, yo estoy de acuerdo que aquí al final de cuentas tiene que ver con que la política vuelva a motivar y a que las personas se sientan parte del proceso social. Lo más común entre los jóvenes es que a uno le dicen la política no sirve para cambiar la realidad. Y eso es muy grave. La política no sirve, es la opinión que más veces a mí me plantea. Y hay que recuperar la capacidad transformadora y eso tiene que ver con el empate institucional, tiene que ver con el binominal, con un sistema que no logra agarrar el ritmo de acuerdo a los avances y al desarrollo y al crecimiento que el país ha tenido. ¿Pero no cree que podría haber una reacción negativa? Podría haberla, por eso es muy importante el tipo de penalización que haya o no haya. ¿Cuál debería haber? No, yo personalmente creo que no hay que penalizarlo, pero que aquí hay que crear una conciencia de que hay una responsabilidad cívica, una responsabilidad moral, ética de participar en las decisiones del país. ¿Sienten que la forma de hacer campaña que tuvieron ustedes, y se los pregunto como candidatos que fueron ganadores, fue movilizadora? ¿Logró movilizar a gente, especialmente jóvenes, para que fueran a votar? ¿O se sienten también al debe ustedes haciendo una autocrítica? Bueno, yo creo que la política tiene una crisis que es global, nosotros somos parte de ella.
pero a mí me tocó trabajar con los animalistas, por ejemplo, y presentar proyectos de ley con ellos, proyectos de tenencia responsable. Me tocó trabajar en todas las causas legales de Patagonia sin represa, estar en las marchas, pero además yo soy uno de los querellantes en todos los procesos y trabajamos codo a codo con los movimientos sociales. Lo mismo con los gremios. O sea, yo creo que, y quiero compartirlo con Carlos, porque yo creo que nosotros hemos tenido una práctica de construir políticas de abajo para arriba, de construir políticas con la gente. Cuando yo luché por que se le diera el Herceptin a las mujeres con cáncer de mama que estaban muriendo, lo hicimos con la Organización de Mujeres con Cáncer de Mama. Cuando luchamos para que la esclerosis múltiple se incorporara al auge, lo hicimos con la Organización de Pacientes con Esclerosis Múltiple. Pero para ser específico en el tema, ha mencionado varias veces el tema de que hay que pensarse también como aliados del movimiento social. Pero cuando el movimiento social proteste, por ejemplo, cuando estén los estudiantes en la calle protestando contra alguna medida que haya tomado el gobierno, o protestando contra el ministro de Educación, ¿cómo se dice ellos son aliados nuestros? Son aliados en la causa, son aliados en el propósito de fondo, que es que Chile tenga equidad, igualdad y que la educación sea un derecho. Ahora, si tenemos el día de mañana un movimiento estudiantil que está protestando para que la educación se privatice, yo no voy a estar con ellos. Ahora, cada uno en su lugar. Pero usted llevaría, por ejemplo, de nuevo un ataúd de la moneda enterrando, qué sé yo, la AFP, enterrando la ISAPRE, junto con el movimiento social, si están criticando algo del gobierno, una promesa no cumplida. Bueno, esa es la diferencia, porque cuando yo llevé el ataúd de la moneda, justamente se estaba recortando el presupuesto de salud, justamente había una visión privatizadora de la salud, se estaba privatizando la educación, ¿no? Y hoy día estamos en el camino inverso, o sea, la propuesta de Michelle Bachelet... Si algo no se cumple, si alguna medida le parece que no va en ese camino, ¿usted estaría dispuesto a protestar? Yo siempre voy a ser leal a mis principios, pero yo tengo la firme convicción de que lo que representa Michelle Bachelet hoy día, por eso yo he dicho que Michelle Bachelet es una reparación a las omisiones, a las claudicaciones que muchas veces hicimos, porque la Concertación también tuvo grandes logros, cosas positivas, pero a veces nos dicen, pero no lo hicieron en 20 años, ¿y qué respondo yo? Que porque no lo hicimos en 20 años estamos condenados, por ejemplo, a no hacer nunca la educación gratuita para Chile, a cambiar la Constitución, a darle derecho a los pueblos originarios, a terminar con los abusos de la AFP, no. Yo me planteo que ese es nuestro desafío y yo pienso que gran parte de la sociedad tiene sentido común. Ustedes ponen a la ciudadanía como si fueran de verdad los encapuchados, los malos, ¿no? No, para nada. Es que ¿sabes lo que pasa? Que esa gente lo que quiere es lo mismo que nosotros, lo mismo que quieres tú seguramente, y quiere la gran mayoría. Cuando uno está en el gobierno hay cosas que a veces no le gustan. Y producto de distintas situaciones hay cosas que no le gustan. Y uno va a tener que asumir responsablemente el proyecto del gobierno. Y hay otras cosas que uno tiene que exigir y tiene que asegurar que eso se va a cumplir. Pero la típica cosa era en cada momento el salario mínimo. Todos quisieran que el salario mínimo subiera de golpe a una gran cantidad, como decía Evelyn Matei, que habló de 300, ¿no es cierto? Es imposible eso de un momento. Pero hay que buscar un conjunto de cosas. Como yo decía por ahí, hay que comerse guarizapos cada cierto tiempo cuando uno tiene que estar pero hay una cosa, nosotros sí vamos a pedir, y lo hacemos de común acuerdo, que aquello que está en el programa se cumpla. Eso sí, te das cuenta, y si no se cumple, yo me siento liberado. No todo se va a lograr en los primeros años. No, de criticar, pero yo tengo la convicción que se va a cumplir. Además, tú criticas hoy día al comando de campaña, yo no critico al comando de campaña, creo que ha hecho una buena tarea. Lo que yo critico son aquellos que por el lado generan un discurso y un ruido de fondo donde la gente con legítimo derecho, cuando salen parlamentarios a decir que no están seguros si va a haber gratuidad. Se requiere mucha inteligencia para gobernar y se requiere partidos más sólidos que los que tenemos, porque la verdad que esto no es nunca así. O sea, hay que anticiparse a las demandas sociales. Cuando se empiezan a plantear hay que abrir diálogo con los distintos actores. Y nosotros sabemos que en el cobre hoy día la inversión en las minas de cobre Codelco es fundamental de resolverlo luego. Sabemos que en el tema indígena hay que adelantarse, por eso se requiere un gobierno que se adelanta, conversa, busca acuerdos y ve cómo tratar las diferencias. Le agradecemos Carlos Montes, nuevo senador electo por Santiago Oriente, Guido Girardi, senador reelecto por Santiago Oriente, por haber estado con nosotros aquí en CERN. Muchas gracias. Y que llegue a Sandón, por favor. Vamos a hacer una pausa, a la vuelta les contamos si llega a Sandón. Bueno, una de las novedades interesantes era saber si el voto voluntario iba a permitir que más actores nuevos o más caras nuevas llegaran al Congreso. Finalmente son 40 los diputados que van a debutar, o sea, un tercio de la Cámara de Diputados se renueva, 2/3 se mantienen en los cargos que ya tenían. Sí, 12 parlamentarios de la Alianza, 25 de la nueva mayoría, 2 independientes y 1 del Partido Liberal. ¿Quiénes son y cuáles son sus posturas? Lo vemos en el informe de Rolf Payo. Solo 9 de los 40 nuevos parlamentarios serán mujeres y entre ellas destaca la socialista Maya Fernández.
diputada electa con la primera mayoría en Ñuñoa y Providencia, tras superar a Marcela Sabat, hija del alcalde de Ñuñoa, quien la derrotó tras un infartante recuento de votos en las municipales de 2012. Yo creo que hablar con sinceridad desde uno donde está parado creo que es muy importante. Hablar claramente con los ciudadanos, decir, mire, estamos por la nueva Constitución, inclusive yo estaba apoyando la campaña Marca tu voto desde el principio. Son reformas políticas que permitan hacer que, a diferencia de la idea de la Asamblea Constituyente, podamos tener una reforma al binominal, podamos tener la reforma a la ley del lobby. Estamos empujando para que la política finalmente sea más transparente. Posiciones que se enfrentarán en el Congreso. Felipe Kast es uno de los fundadores de Bópoli, movimiento de centro-derecha que pretende renovar las ideas de su sector. El economista de 36 años representará a Santiago. En el extremo norte del país, Vlado Mirosevic, presidente del Partido Liberal de Chile, fue el único candidato electo del pacto de Marco Enrique Sominami. Y miles de kilómetros más al sur, uno de los protagonistas fue el ex vocero del movimiento social de Aysén, Iván Fuentes, quien obtuvo la primera mayoría en el distrito 59. En muchos casos, nosotros vamos a ser parte de los 3/5 que vayan a dar la mayoría necesaria para algunas reformas importantes. Yo lo he dicho con claridad. No me pierdo en la necesidad de reformas para Chile. Que la ciudadanía siga parada de uñas permite de que el Parlamento también pueda hacer los grandes cambios que estamos esperando hacer para Chile. Permite que Michelle Bachelet, una vez siendo electa, pueda impulsar los grandes cambios que significa hacer para cambiar la Constitución, para cambiar el sistema binominal. La ahora ex candidata del PRO, Maricela Santibáñez, quedó fuera del Parlamento con la primera mayoría a causa del sistema binominal. Por lo tanto, Buin, Calera de Tango, Paine y San Bernardo serán representadas por estos dos nuevos diputados. No nos saquemos la suerte de este gitano. La misma gente que hoy día reclama porque no le gusta por el resultado del binominal en el distrito de nosotros, nos reclama porque Lawrence Goldborn quedó fuera, nos reclama porque salió con un 6% un candidato en Puerto Vara, o porque una persona del Partido Comunista también salió en Coquimbo. Yo entré por voto, pero la UDI con Jaime Bellolio entró por el sistema binominal. Me parece súper injusto. Maricela Santibáñez merecía estar en el Parlamento al igual que yo. Nuevos rostros que tendrá la Cámara de Diputados, una de las instituciones con más rechazo en el país, y que estos 40 nuevos parlamentarios intentarán mejorar. Rolf Payot, CNN Chile. Bueno, es cierto que hay 40 diputados nuevos, pero también es cierto que si uno mide cómo les fue a los incumbentes versus a los nuevos y compara con la elección anterior, hay menos renovación en el Parlamento. Hay que ver cómo está el vaso un tercio lleno en este caso y 2 tercios vacíos. Oye, interesante lo de Maricela. Pero las mujeres, Sí. En el Senado, 7 mujeres ahora en vez de 5. Interesante lo de Maricela Santibáñez también porque reabre el debate sobre el binominal. Había pasado y pasa cotidianamente que es elegido el tercero en votación en vez del segundo, pero que el primero, el candidato que obtiene la primera mayoría, quede fuera del Congreso es algo relativamente inédito y que, por cierto, pone el tema de los problemas del sistema binominal en el primer punto de discusión, que el candidato mayoritario, el candidato con más votos no pueda quedar en el Congreso, es un tema de discusión. Ayer durante la transmisión nos empezamos a sorprender cuando vimos que Maricela Santibáñez tenía esa votación. En un momento parecía que estaba quedando adentro, pero finalmente los otros pactos, con la suma de sus dos parlamentarios, sumaron más, y eso, de acuerdo a las reglas del juego, significa que ella queda fuera. Es que al comienzo ya tenía 38% y con eso no alcanzaban a opacarla los pactos que sí corrían con el sistema binominal, y en cambio efectivamente ella no tenía un compañero que le aportara mucho, terminó como en un 28 menos por ciento, y con eso efectivamente entre dos lograron superarla. Pero además me parece que es más emblemático todavía porque ella representa a un partido, al PRO, que no tenía representación parlamentaria, y era más emblemático todavía su triunfo y el lograr superar al binominal sin protección alguna y desde un partido además desde afuera del sistema. Claro, era más emblemático todavía. De hecho, ahora el Partido Progresista, el día de hoy, Patricia Morales, presidenta del Partido Progresista, pidió que renunciara a Jaime Bellolio. Él fue elegido de acuerdo a las reglas del juego, las reglas son las que hay, a uno le gusten o no. Además, en el caso del Partido Progresista, ojo, ellos sí tenían una lista, competían dos candidatos, lo que pasa es que le pusieron un muy mal compañero de lista, que es distinto al caso de los independientes que van fuera de pacto. Por ejemplo, Gabriel Boric, que fue uno de los que logró una hazaña importante al romper el binominal en el día de ayer. Sin listas, sí, o sea, con la izquierda autónoma está bien, pero una apuesta súper arriesgada, pero que también, según algunos, se explica no solo por la connotación nacional que él logró, sino porque es de la zona, y eso, efectivamente, que en Magallanes tiene un peso clave. Si no, pregúntenle a Bianchi, sino también pregúntenle a Marinovich en su minuto. Lo de Magallanes es impresionante. Fíjense que en Magallanes eligieron un senador de la nueva mayoría y un senador independiente.
un diputado de la nueva mayoría y un diputado independiente. O sea, la alianza no tiene representación parlamentaria de Magallanes, algo que es inédito, no ocurre en ninguna otra región de Chile. Bueno, y no tenía, entre comillas, candidato militante, porque los dos candidatos que llevan a diputados, los dos candidatos que llevan a senador eran independientes, los dos candidatos a senador. Muchas veces se habla del tema de las caras nuevas, y cuando conversamos eso, muchas veces las caras nuevas a las que es más fácil entrar en política es cuando el apellido no es tan nuevo, cuando son hijos de, hermanos de, etcétera. Y ahí hubo de todo tipo de resultados. Por ejemplo, la hija de Lawrence Goldborn, Ignacia, no logró su elección en su debut político. Ella no tenía experiencia política, obtuvo el cupo en la negociación por la cual Lawrence Goldborn fue llevado como candidato al Senado, y finalmente ambos se quedaron fuera del Parlamento. La hermana de Pablo Salaquet también se quedó fuera. ¿Los hijos que ganaron? ¿Cuáles fueron? La hermana de Manuel José Osandón, también Jimena Osandón, también perdió en la Florida. Ganaron, por ejemplo, Marcela Sabat, hija del alcalde de Ñuñoa, Carla Rubilar, que es hija de la alcaldesa Vicky Barahona, Joaquín Lavín, hijo, también ganó, Juan Antonio Coloma, hijo, también ganó, Daniel Melo, hijo de Sadi Melo, Daniela Sichardi también, y Jorge Sabaj. Perdió su padre la postulación al Senado, Oseguín Sabaj, pero él ganó. Y perdieron, aparte de Goldman, José Lavé, Antonio Horvath, Romina Tuma y Cari Bianchi. Algo que demuestra que los votos no son endosables. Por ejemplo, Horvath es muy popular en la región de Aysén, pero no estuvieron los votos para su hijo. Mismo caso de Tuma. Bianchi ganó, pero él ganó. no ganaron. A la inversa que Sabaj. Perdió Sabaj, ganó el hijo. Claro, lo que significa que el electorado no es tan simple, no vota sencillamente por un apellido, sino que entiende que son personas diferentes y los evalúa cada uno en sus propios méritos. Pero en la hora de los balances, sin duda, hay dos partidos que quedaron muy damnificados. Lo conversábamos al principio de este programa, Mónica. Sí, la UDI y la DC, sobre todo la Democracia Cristiana respecto del Senado, porque es cierto que le fue y subió la representación en la Cámara de Diputados. La UDI perdió 2 representaciones emblemáticas en la región metropolitana. Así es, se quedaron sin senadores ni en la zona oriente, ni tampoco en la zona poniente, y también hubo problemas en ambos sectores, donde son reticentes a hablar de debacle. La autocrítica todavía es algo tímida. Iván Carvajal con las reacciones. ¿En qué se parecen Soledad Alvear y Lawrence Goldborn 24 horas después de la elección parlamentaria? En que son las caras de 2 derrotas que duelen y mucho en sus respectivos partidos. La UDI y la ADC sufrieron bajas claves para el mapa congresista que se desplegará en marzo, aunque en la comparación son los gremialistas los que cuantitativamente perdieron más que los falangistas. Estoy seguro que la UDI, pese a su retroceso, sigue siendo la principal fuerza política del país, con más de 1 millón de votos, y esa responsabilidad que los chilenos han dado la vamos a asumir con todo el compromiso y la responsabilidad que significa. De la boca del presidente de la UDI, la autocrítica suena débil si se cuenta que el domingo bajaron de 38 a 29 diputados y en senadores perdieron las 2 circunscripciones de Santiago, y ahí a su carta más potente, el exministro y expresidenciable Lawrence Goldborn. Porque el resultado es duro, y eso obliga a una seria autorreflexión y una revisión de lo que han sido nuestras estrategias, nuestros planteamientos y nuestros liderazgos. Pero eso después de la segunda vuelta. Ni la victoria de Iván Moreira en Los Lagos, que llegó triunfal este lunes a La Moneda, parece subir el ánimo a la UDI. Agradezco a todos quienes me han apoyado y seguiremos trabajando para ese Chile más justo, más solidario y con más oportunidades para todos los chilenos y chilenas. En la ADC, la sorpresiva derrota de Soledad Alvear ante el socialista Carlos Montes dolió. La Falange perdió a una de sus figuras más potentes de la Cámara Alta. El único caso, ¿no es cierto?, que nos golpeó, a pesar que sacó una buena votación, sacó una mayoría importante de votos, Soledad Alvear. La DC perdió además al senador Josaín Sabaj, que sumado a la no repostulación de Eduardo Frei y Mariano Ruiz Esquide, la tienda se queda sin nombres emblemáticos, aunque el triunfo de Carolina Goich en Magallanes y la reelección de Jorge Pizarro en Coquimbo sirvió para atenuar la caída de 9 a 6 senadores. Todo esto sin perjuicio, ¿no es cierto?, del revés que hemos tenido en materia senatorial, que no podemos ocultar, es un buen punto de partida, ¿no es cierto?, de posicionamiento para perfilar un partido comprometido con los cambios, con un liderazgo de nuevo tipo, no con nuestros alcaldes, con nuestros concejales, y por lo tanto hay democracia cristiana para rato. Es claramente la bancada más importante de la nueva mayoría en el Parlamento y en consecuencia seguirá cumpliendo un rol insustituible en el marco de la nueva mayoría. Las solidarias palabras del PS para sus socios falangistas se deben a las cuentas alegres del ADC en la Cámara Baja, donde sumó 4 parlamentarios. Así se mantiene como la primera fuerza de la nueva mayoría en diputados. Iván Carvajal, CNN Chile.
Bueno, la democracia cristiana y la UDI, grandes perdedores sin duda. Lo de la ADC es una historia que ya viene de largo, que incluso en las semanas previas a la elección se materializó con varias renuncias de militantes connotados de la democracia cristiana, un partido que fue derrotado de una manera humillante en las primarias, luego sufre derrotas también completamente inesperadas en esta elección, y da la impresión de que la ADC se va quedando también, y lo conversábamos un poco antes, sin un discurso muy diferenciador. ¿Qué es lo que opina la ADC? ¿En qué es distinta la democracia cristiana a otros partidos del Pacto Nueva Mayoría? Más allá de la historia, hoy no está demasiado claro. O tal vez sí tiene ese discurso diferenciado, lo que pasa es que no sintoniza con lo que la mayoría del país en ese sector, en el sector del Pacto Nueva Mayoría piensa, es decir, se corrió tal vez el eje dentro del mismo pacto y se quedan como un poco afuera, porque tampoco tienen una posibilidad por el lado de la alianza, o no al menos por ahora, por lo tanto... Claro, no hace tanto sentido su discurso. Por ejemplo, en temas valóricos está dividida la democracia cristiana, donde el PPD y el Partido Socialista parecen estar, aunque también hay voces discrepantes, bastante más unificados. En la ADC hay discursos distintos, hay personas que piensan o tienen opiniones diferentes, y la propia campaña de Claudio Rego en las primarias mostró eso, que había discrepancias dentro de la ADC sobre cómo enfrentarse y cómo anicharse en algún sector específico. Hoy la verdad es que es más complejo el panorama, sobre todo por lo que pasó en el Senado con la ADC, si bien todavía mantiene una fuerza en la Cámara de Diputados. Sí, ahora la UDI era evidente que iba a bajar la representación de diputados, por eso yo creo que no se sienten tan golpeados en eso, sí por el tema de la región metropolitana, con decisiones que en algo se contrapesan con la estrategia de Pablo Longueira de mandar a Edna Fumbaer a Los Ríos, de mandar también a Iván Moreira a Los Lagos. Con eso compensa un poco el hecho de haber perdido la región metropolitana. Sin esos dos triunfos, creo que hoy día la cara de la UDI también sería bien distinta. Matilde Burgos viene ahora con CNN Prime en un día muy movido políticamente, con todas las reacciones, con los primeros movimientos para la segunda vuelta presidencial. Así que los dejamos con una edición que está muy interesante de CNN Prime junto a Matilde Burgos. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos. Chau.